Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por esta mañana hermosa que el Señor nos regala y en la que podemos juntos alabar al Señor. Gloria a Dios. Es importante que la adoración nuestra sea una adoración corporativa. Se espera que cada uno de nosotros adore al Señor de manera íntima, ¿no? Cuando estamos a solas con el Señor y lo adoremos. Pero también, más importante aún, la adoración corporativa. ¿Y por qué es más importante? Porque el Señor, en su propósito, no tiene solamente formar individuos, que forme a Cristo en los individuos, sino que quiere formar a Cristo en la iglesia. Y cuando nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo local, y la cabeza, que es Cristo, comandará el cuerpo, dirige el cuerpo. Es importante entonces cuando nos reunimos para adorar al Señor corporativamente. Y además también aprovechamos para exponer la bendita y santa palabra del Señor. Estamos trayendo ahora una serie que hemos titulado Hijos del Reino. Y es importante que aprendamos esta parte del Evangelio, porque el Evangelio de la gracia debe ser expuesto, presentado a los que no conocen a Cristo. Ellos necesitan conocer sobre la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero ya que tú y yo hemos conocido esa gracia y la hemos experimentado, ya hace parte de nuestra vida y ya poseemos esa vida y somos herederos de la vida eterna, gracias a las arras del Espíritu Santo, a la garantía del Espíritu Santo en nosotros. Entonces ahora conviene que nosotros aprendamos el otro aspecto del Evangelio. No es otro Evangelio, sino otro aspecto del Evangelio. Son dos aspectos. Hemos dicho que la salvación es una moneda y tiene dos caras. La primera cara es la gracia, por ahí debemos empezar. Y la otra cara es el reino. Entonces conviene que aprendamos bien lo que es el reino y lo que es ser ciudadanos del reino, porque ya somos ciudadanos del reino. Dice Filipenses que nuestra ciudadanía es de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Pero el Señor tiene la intención de que no solo seamos ciudadanos del reino, sino que también seamos gobernadores en ese reino. Voy a tomar en esta mañana, porque esta serie nos va a tomar varios domingos. El domingo pasado estuvimos en una introducción, pero hoy vamos a hacer el contraste de los hijos. Vamos a presentar la antítesis de los hijos del reino, primeramente, porque a veces vamos a comprender mejor si aplicamos la ley de los contrarios. Ya se van a dar cuenta usted de qué se trata. Vamos al Evangelio de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo 24. Y allí vamos a encontrar la parábola de el trigo y la cizaña. Vamos a leer hasta el verso 30. Una vez que leamos hasta el verso 30, vamos a saltarnos al verso 36, en donde el Señor Jesús explica la parábola. Entonces, por favor, siga con sus vistas la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Yo leo a favor de usted. San Mateo capítulo 13, a partir del verso 24, la bendita y santa palabra del Señor dice de la siguiente manera: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo, y se fue.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén y amén. Padre bendito, tu palabra ha sido leída esta mañana, y lo que más queremos es recibir de ti lo que tienes reservado, y que el enemigo no interrumpa esta mañana esta actividad, y que lo que sea también humano y toda enseñanza que provenga del corazón humano caiga por tierra. Esto no es importante. Que ni siquiera mis hermanos recuerden las palabras humanas que salgan de la boca de quien enseña esta mañana. Solo lo que proviene de ti, de tu espíritu, de tu palabra, es lo que anhelamos, lo que queremos, lo que deseamos y lo que necesitamos. Que el alimento tuyo esta mañana sea provechoso, sea útil y nos edifique en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Para entender lo que es los hijos del reino, necesitamos primero pasar previamente por cierto conocimiento que se opone a la identidad de los hijos del reino y que puede suplantar la identidad de los hijos del reino. Pero para entender también esta forma de suplantación, necesitamos entender lo que es el reino. Así que voy a comenzar diciendo que el reino es el trabajo de Dios, la administración de Dios, lo que en teología se conoce como el opera ad extra, la relación que Dios tiene con su creación y con sus criaturas. Una cosa es la relación intratrinitaria. Los teólogos le dicen a eso la opera ad intra. La forma en que el Padre se relaciona con el Hijo y el Hijo con el Padre, y esta relación es en el mismo espíritu. Todo lo que hace el Padre lo hace para el Hijo, y todo lo que hace el Hijo lo hace por el Padre, y ambos hacen estas cosas en el mismo espíritu.
Esa relación tan estrecha, tan perfecta, es lo que establece el vínculo de la unidad en la divinidad, y por eso Dios es uno. La unicidad de Dios no es afectada por el hecho de que Él se relacione consigo mismo como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero lo que nos interesa saber esta mañana es la forma en que Él se relaciona con sus criaturas. Y Él estableció un plan para esa relación, para esa administración, para esa economía. Y Él entonces, al crear todo, Él gobierna todo. Y en ese sentido se establece el reino de Dios. Para que haya reino se necesita al menos de 3 elementos. Número 1, se necesita de un rey o un gobernante. Número 2, se necesita de gobernados. Y número 3, se necesita de un ámbito para reinar. Por ejemplo, el rey de España no puede ser rey en Inglaterra, y el rey de Inglaterra no puede serlo en España. Cada uno tiene su ámbito en donde es jurídicamente legal su reinado. Cuando hablamos del reino de Dios, entonces necesitamos entender que el reino de Dios es universal. Dios gobierna todo este universo, todo cuanto ha creado, las cosas visibles y las cosas invisibles, las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra. Pero Dios no quiso solamente reinar desde su ámbito divino en todo el universo, que lo hace, pero no quería hacerlo así solamente. Él quería establecer un reino, su reino, desde la parte más limitada de su creación. Y el extremo de la limitación, ustedes ya lo saben, es el ser humano. Cuando ya no hubo más para dónde limitarse para crear, Dios creó al ser humano. Y una vez creó al ser humano, Dios dejó de crear. Ya era lo último en creación, lo más limitado en la creación, en donde Dios pudo reunir lo espiritual y lo físico en un solo ser. Desde ahí, desde el extremo de la limitación, Dios quiso establecer su reino. Así que cuando Él creó al primer hombre, Adán, ya establece su reino con Adán en el Edén. Y aunque en Génesis no aparece la palabra reino, está implícito en las palabras de Génesis 1:26. Vamos a leer Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice? Señoree. Ahí está implícito el reino. Dios le entrega el señorío al ser humano. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28, saltémonos al 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios inició su reino con el hombre en el Edén. Pero todos sabemos que Adán falló. Así que su reino, en ese capítulo, si se me permite, aplaza a Dios la intención del establecimiento del reino suyo entre los hombres, hasta que el pueblo de Israel es formado como esclavos en Egipto. Y luego vamos al libro del Éxodo en el capítulo 19. Ya ellos han salido de Egipto y han llegado al Sinaí. Y cuando llegan en el Sinaí, capítulo 19, versículo 5, mire lo que dice el Señor. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí ya la palabra reino está explícita, está mencionada. La intención de Dios es que ahora su reino comenzara con su pueblo Israel, los descendientes de Abraham, pero que ese reino se debería ejecutar con el servicio. Por eso dice reino de sacerdotes. Vosotros seréis un reino de sacerdotes, personas que sirven a los demás, personas que representan a Dios en lo que hacen y representan al pueblo delante de Dios. Ustedes van a ser mi reino sobre la tierra de esta manera. Pero también sabemos que Israel falló, y no falló una sola vez, falló continuamente, periódicamente, paulatinamente, pero lo hacía una y otra vez. El Señor denuncia la infidelidad del pueblo de Israel a través de los profetas, hasta que entonces Dios envía a su Hijo unigénito, para con Él establecer ahora sí su reino. Ya que Adán falló como individuo, como cabeza de la raza humana, como representante de la humanidad falló, y ya que Israel como pueblo entre todas las naciones también falló, ahora entonces el Señor Dios Padre envía a su Hijo unigénito para establecer un nuevo pacto entre los hombres y ahora establecer su reino. Y vamos a leer San Marcos en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice: después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora Cristo está anunciando la llegada del reino. Ahora sí, Él, que fue fiel a su Padre en todo, que vivió una vida en justicia, en rectitud y sin pecado, Él sí fue capaz de establecer el reino de Dios en los hombres. Ahora el reino de Dios en los hombres se establece por ahora en el corazón de los hombres. Cada vez que una persona abre su corazón para recibir a Cristo como su Salvador, el reino de Dios se establece en esa persona. Lo hace heredero del reino, lo hace ciudadano del reino. Está garantizado de que usted verá el reino, como el Señor se lo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Por el hecho de ya haber nacido de nuevo, todos nosotros se nos garantiza que veremos el reino. Cosa distinta será entrar en el reino, pero eso lo vamos a explicar después. El Señor Jesús en esta parábola del trigo y de la cizaña compara el reino de Dios en el presente, no en el futuro, porque en el futuro el reino de Dios tomará otra forma, una forma literal, una forma teocrática, una forma milenial, una forma de justicia y de paz durante 1000 años. En el futuro asumimos también que no es en un futuro muy lejano. No sabemos cuánto tiempo, pero cada vez vemos que está más cerca. Pero el Señor en esta parábola habla de la forma presente del reino. Forma presente del reino. No está hablando del reino universal. No está hablando del reino entregado a Adán en el Edén. No está hablando del reino de Dios entregado a Israel en el Sinaí. Está hablando del reino de Dios en medio de los hombres, en medio de los creyentes. Y por eso dice en el
capítulo 13 de Mateo, verso 24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante. Las parábolas tienen esa finalidad de comparar, de asemejar las cosas que para nosotros ahora son invisibles, y las compara con cosas visibles, con actividades normales de los seres humanos. En este caso, una siembra de trigo, un campo. Y dice que un hombre sembró buena semilla en su campo. En la explicación de la parábola dice que ese hombre que sembró es el Hijo del Hombre, que el campo es el mundo. En el verso 25 dice: pero mientras dormían los hombres. Ahí está el problema, que los hombres no velamos, no nos gusta vigilar. Y es mientras dormían los hombres. Aquí hay algo tan profundo que si me metiera ahí no me alcanzaría el tiempo esta mañana. Pero solo voy a decir algo por encimita. Hay horarios en la noche, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día. En esas 4 vigilias de la noche se mueven los poderes demoníacos, sobre todo cuando la luna no está en su esplendor, cuando la luz está ausente. Porque así como en esta parábola las cosas visibles nos revelan las cosas invisibles, las cosas naturales nos revelan las sobrenaturales, lo mismo sucede con el día y con la noche. En el día hay luz, luz del sol, y sabemos que el sol de justicia es Cristo. El sol físico representa a Cristo, que se le llama en la Biblia el sol de justicia. Estamos aquí bien, ¿verdad? Pero cuando viene la noche, las tinieblas se apoderan de la mitad del planeta Tierra. Y esa mitad del planeta Tierra que está en penumbra, que está en oscuridad, también nos revela que la actividad demoníaca se mueve durante esas horas. A veces se mueve más que otras. Por ejemplo, estamos en luna menguante. Y si no estoy mal, ella está desaparecida. La luna siempre desaparece 2 días, 2 noches sin aparecer. Cuando eso sucede, la actividad demoníaca se maximiza. Mientras nosotros dormimos, ellos trabajan. Luego ve uno los resultados durante cierta época del mes. Uno ve ausencia de asistencia en la iglesia, por ejemplo, y uno dice: ¿pero por qué? Bueno, porque mientras los hombres duermen, el enemigo trabaja. Y no voy a decir más porque no le digo, no me alcanzaría el tiempo. Bien, entonces solamente digo eso. Y dice que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Luego el Señor explica que ya que el campo es el mundo, el enemigo es el diablo. Y dice que él es el que siembra la cizaña entre el trigo. Por lo tanto, si el campo representa el mundo, y en el mundo solo hay trigo y hay cizaña, el Señor Jesús está diciendo que solo hay 2 tipos de personas en este mundo: los hijos del reino, el trigo, y los hijos del malo. Ahora tú vas a ver en los hijos del malo, que son hijos del malo abiertamente. Personas que se oponen al evangelio, personas que se declaran ateas, personas que se declaran enemigas del evangelio abiertamente. De hecho, personas que si pudieran hacen proyectos de ley gubernamentales para oponerse al evangelio. Y en algunos países el evangelio y los evangélicos cristianos son perseguidos y son muertos. Y es ilegal ser cristiano en algunos países de África y en algunos países asiáticos. Nosotros tenemos aquí libertad, gracias al Señor. Nadie nos molesta. Y los que han querido molestar, hemos orado al Señor y el Señor los ha aquietado. Gloria al Señor. Entonces, hermanos,
personas abiertamente opositoras del reino de Dios. El problema es en los que se parecen al trigo, que están en medio del trigo, porque dice el Señor, verso 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Por qué dice así? Porque los que saben del tema dicen que la hierbita del trigo y la hierba de la cizaña es idéntica. Ambas hierbas espigan. La diferencia es que el trigo, cuando espiga, está cargada de granito, de fruto, como dice aquí. Mientras que la cizaña, su espiguita, no carga fruto, no carga grano, por lo que no pesa. La espiga de la cizaña no pesa nada. La espiga del trigo se vuelve pesada y ella se dobla. Entonces, al doblarse, se sabe que las espigas que quedan derechas son cizaña. Mientras ellas crecieron, mientras ellas empezaron a germinar, no se habían dado cuenta de que había cizaña en el campo. Estas hierbas eran idénticas, eran iguales. No había forma de distinguirlas. La única forma de distinguirlas es cuando el trigo se carga de fruto. El trigo es trigo porque da fruto. El trigo, los hijos del reino dan fruto. Y si alguien en medio del campo, en medio del trigo, no da fruto, ¿qué será? Cizaña. Claro que nosotros hemos adoptado la palabra cizaña para hablar, para referirnos al chisme, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, cuando una persona es chismosa, dice, está sembrando cizaña. Es cizañero, ¿cierto? Como que hemos adoptado esa connotación. Sin embargo, en esta parábola, esa no es la connotación. No está diciendo que son personas chismosas, no está diciendo que son personas mal habladas o malintencionadas. Está diciendo, son personas que no dan fruto. Punto. Así de sencillo. Y una vez que se supo que había cizaña en el campo, entonces los siervos de este hombre que sembró el trigo, dice el verso 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Verso 28, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, mire la propuesta de los siervos, ya sabemos quiénes son los siervos. En la explicación son los ángeles. Imagínate que los ángeles tienen que ver con nosotros. Todos los ángeles creados por Dios, y que son millones de millones de millones, todos ellos tienen que venir a tener relación con nosotros. Y por eso es que es necesario esto de las asambleas celestiales. Y por eso esto es necesario que la escalera que va hasta el cielo, los ángeles que suben y luego otros que bajan, porque cada uno de esos ángeles necesita venir y tener relación con la humanidad. En los 6,000 años de historia de la humanidad, según la Biblia, han venido ángeles a relacionarse con los seres humanos. En este preciso momento, ángeles se relacionan contigo, ángeles se relacionan conmigo, aunque no los percibamos. Pero ellos conocen la historia de la humanidad. Y ellos vienen donde el Señor y le dice, Señor, ¿acaso tú no fuiste a la tierra para sembrar buena semilla? ¿Cómo fue que apareció ahora la cizaña? Él dice, un enemigo fue el que hizo esto. Entonces ellos le proponen al Señor, ellos le proponen, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Nótese que a la cizaña se le arranca, al trigo se corta. Cuando tú leas en la Biblia cortar,
será cortado del pueblo. En el antiguo pacto dice: si alguno hiciere alguna cosa así, asá, será cortado del pueblo. Cuando se utiliza la palabra cortar, no es porque sea una referencia a la condenación, simplemente que el Señor lo está cortando y trayendo para sí. En cambio, a la cizaña se le arranca, es diferente. Y dice que ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Verso 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Al trigo no se le puede arrancar. Y el obrero puede estar en el campo en medio de todo ese trigal, y aquí hay unas hierbas, y de repente pega el manotazo y arranca una hierba y se le fue un trigo ahí. El Señor no admite que ninguna hierbita que sea trigo sea arrancada, porque al trigo hay que cortarla con una hoz, y para cortarla con una hoz primero hay que amarrarla en gavillas. Entonces el Señor no va a permitir que ninguno de sus trigos sea arrancado, o que se pierda, o que sea echado en el horno, porque si una hierba de trigo se va junto con la cizaña, cuando amarran la cizaña la van a tirar al horno. No es posible. Por eso el Señor se niega y dice: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. No puedo admitir que así sea una sola hierbita que por error ustedes arranquen. Más bien les dijo: dejad, en el verso 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Ya sabemos que la siega no es esa señora que va con un bastoncito, no. Sería escrito con C de casa. Pero aquí está con ese de sapo, y ese de sapo, siega, significa cosecha, ¿no? Que un día un hermano me decía: pero ¿cómo así, pastor, que la siega? Y yo no entiendo por qué la siega. Le dije: hermano, pero lea que ahí no está escrito con C, está escrito con S. Pero él toda la vida había entendido eso, que era una siega. Una señora estaba ciega. No, es la cosecha. Dejen lo uno con lo otro hasta el día de la cosecha. En el día de la cosecha, ahí sí vamos a saber quién es quién. Ahí sí vamos primero a arrancar a la cizaña. Yo le diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Entonces lo primero que va a ocurrir cuando nuestro Señor Jesús venga es que todos los que han hecho maldad, como lo explica el Señor Jesús ahí en el verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. O sea, mientras la iglesia esté en la tierra, mientras el trigo esté en la tierra, mientras no haya cosecha, el reino de Dios está en la tierra. Usted y yo somos ese reino. No es que seamos reyes, porque hay una mala traducción allá en Apocalipsis, en la Reina Valera, cuando dice: somos reyes y sacerdotes, o nos ha hecho reyes y sacerdotes. No, es una mala traducción. La verdadera traducción es: somos reino de sacerdotes. Igual que en Éxodo, porque Israel falló en eso, y ahora entonces Dios lo hace con la iglesia. Iglesia, tú no eres cualquier cosa. Tú eres el reino de Dios sobre la tierra, y no tenemos conciencia de eso. Y dice: enviará a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Estas dos palabras engloban a todos los que son incrédulos y a todos los malvados. Dice: a los que sirven de tropiezo. En el original dice: a los escandalosos.
Pero escándalo en el griego significa una persona que planifica. ¿Cómo es el término jurídico? Lo premedita, ¿sí? Planifica cosas con premeditación para causar tropiezos a los hermanos, para causar tropiezo a la iglesia. Esos son el término escándalos. En el griego significa personas que planifican para hacer caer. Personas que con lo que dicen tienen la intención de que confunda a la iglesia. Por eso hay que cuidarnos mucho hoy por hoy en la era de las redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, y pululan cantidad de falsos maestros, cantidad de falsos profetas que han errado. Uno muy famoso de Costa Rica, que le destaparon una olla de una mujer con la que entró en adulterio y la dejó embarazada. Y cuando ella le destapa la olla, él lo que hace es maldecir a la mujer públicamente. En Costa Rica tiene un lío jurídico este gran profeta, que ha fallado grandes profecías. Profetizó que Maduro iba a morir en enero del 2025. Pero increíblemente tú todavía abres esa página de él y encuentras que son cientos de miles los seguidores. Personas que a través de sus profecías hacen tropezar a los hijos de Dios, a los hijos del reino, hacen tropezar a la iglesia. Y no se hacen esperar las voces de los críticos. Miren los engañadores, miren los evangélicos. Porque no dicen es ese evangélico, sino los evangélicos. Cantidad de falsos maestros que cualquier borbandeo que haya en el Oriente Medio ya le ponen fecha a la venida del Señor Jesucristo, y han fallado una y otra y otra y otra vez. Ahorita apareció un rabino diciendo que ahorita el jueves va a venir el Señor, el Mesías para ellos, no, el Mesías para ellos. El jueves. Hermanos, personas que enseñan lo que no es, le hacen decir al Señor lo que Él no dice, le hacen decir a la Biblia lo que ella no está diciendo. El día de ayer, por la gracia del Señor que me permite ir a Bogotá, hay un grupo de seminario en Bogotá, en una iglesia, y se están formando 25 líderes de esa iglesia allí, juntamente con el pastor. El pastor y la pastora están estudiando también. Gracias al Señor por la humildad de esos siervos. Pero nos hemos dado cuenta de cuánta mala enseñanza ha recibido la iglesia durante años. En temas tan sencillos como lo es la práctica del bautismo, la práctica de la cena del Señor. No se ha tenido todavía claridad sobre estas cosas, sobre estos asuntos. Se le han puesto impedimento a los nuevos creyentes en su progreso, en su crecimiento espiritual, y han estado estancados, hermanos. En aquella congregación hay una pareja de hermanos en Venezuela, son de Venezuela. Y ustedes saben la migración del venezolano, ¿verdad? Bueno, ellos llegaron a Bogotá. Él se dedica al sector de la construcción, trabaja, la esposa también trabaja, y ambos son servidores de la iglesia. Pero estaba el estigma de que ellos ni siquiera se podían parar en el altar. Ellos servían, por ejemplo, recibiendo a los hermanos en la puerta, una cosa, otra, por ahí, lo que había, si habían actividades de hacer tamales o hallacas o lo que hubiera, ellos estaban ahí sirviendo, pero en ese campo de servicio
No estaba bien visto que ellos se pararan en el altar, por ejemplo, si a hacer el coro de alguna canción, de alguna alabanza, a dirigir una oración en un ayuno o algo así. Porque han tenido inconvenientes de traer los documentos de Venezuela para poder hacer un matrimonio civil en Colombia. Y que mientras no hicieran su matrimonio civil en Colombia o matrimonio civil, no se podrían hacer la ceremonia. Y yo les preguntaba a los hermanos, pero ¿y dónde dice eso la Biblia? Por favor, vayamos a la Biblia. Yo no quiero confundir a nadie, sino que vayamos a la Biblia. Que haya un versículo, un solo versículo, así no lo diga claramente, que lo insinúe, Mientras vosotros no vayáis a las leyes terrenales, no podréis hacer el pacto delante de mí. Por ejemplo, un ejemplo. No existe. Llevo 26 años estudiando la Biblia y no la he encontrado ese versículo. Le encargo que si usted lo encuentra, me corrija a mí, por favor. Pues tal vez yo esté equivocado, porque yo no me las sé todas tampoco, pero no he encontrado el versículo. Se supone, claro que sí, que los hermanos deben dar testimonio ante los hombres. Y para dar testimonio ante los hombres, pues se requiere ese matrimonio civil. Pero el verdadero matrimonio, el bíblico, es el pacto que se hace delante de Dios. ¿Quién puede impedir eso? Sobre todo en el caso de estos hermanos que han tenido dificultades por sus documentos. Son casos especiales. El pastor mismo testifica de los hermanos que son hermanos de buen testimonio, que son hermanos servidores, son muy amados por los hermanos. Al igual que si no están casados no se pueden bautizar. Pero ¿y dónde dice eso la Biblia? Pero como se ha enseñado tanto y tantas veces se ha dicho que se ha vuelto un paradigma. Un paradigma es una mentira dicha 1000 veces, creída como la verdad. Y a veces la iglesia se ha conducido por paradigmas en lugar de conducirse por la palabra de Dios, por la Biblia. Los hermanos ayer estaban atónitos y dijeron, pero qué venda se nos ha caído de los ojos. El mismo pastor aplaudía, el mismo pastor se puso contento y dijo, mis hermanos, entonces organicemos una ceremonia pronto para ustedes. La esposa estaba en un segundo piso por allá preparando unas cosas para una actividad del día de hoy allá en esa iglesia. La hicieron bajar, vaya, llame a la hermana. Y me hicieron explicarle a la hermana todo lo que yo les había explicado a ellos. Y la hermana me puso contenta, buscó a su esposo y le dio un beso y le dijo, amor, mañana nos casamos. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos nosotros los que le imponemos cadenas a los hermanos. Servimos de tropiezo. Si servimos de tropiezo, somos estimados como cizaña, no como hijos del reino. Debemos ser hijos del reino. Apréciate, valórate como tal. Eres una hija del reino, eres un hijo del reino. No tienes por qué rebajarte con nadie. Tienes una posición muy alta. Aquí en la tierra nadie te estima, no importa. El Rey de los Reyes, y lo hace. Él te dice, tú eres un hijo del reino. Va a venir la siega, va a venir la cosecha. Voy a evitar esa palabra porque va a venir la siega. No, viene la cosecha. Viene la cosecha. La cizaña va a ser tirada en el horno. Se va a quemar. El trigo va a ser llevado al granero. ¿Sabes cuál es el granero? Aunque aquí no lo dice, la Nueva Jerusalén. Tú y yo en la Nueva Jerusalén. Porque hemos dado fruto. Porque algunos ya están encorvaditos de tanto fruto que llevan. Entonces, si tú ves al hermano andando muy derechito, pila, hermano, pilas.
Déjate que se cargue el fruto. Déjate que se cargue el fruto en ti. No critique al hermano que anda así, porque ya el hermano lleva fruto, lleva fruto, lleva fruto. Yo cuando me tomo la sopa, mi esposa me critica que yo me encorvo mucho. Ahora me toca decirle, mira, es que el fruto me tiene así. Gloria a Dios. Esto es para reír un poquito. Mira, la cizaña será tirada en el horno, será quemada con fuego, fuego eterno, donde será el lloro y el crujir de los dientes. Aquí ya hemos explicado qué significa esto, ¿verdad? En la esfera del castigo, para recordarlo, la esfera del castigo, porque el infierno de ahora, a donde van las almas sin Cristo, es un lugar de tormento, pero no es un lugar de castigo. El lago que arde con fuego y azufre es un lugar de castigo. El mismo Hades será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Esa es la esfera del castigo. Y en la esfera del castigo solo habrá dos tipos de personas: unos que lloran y otros que crujen los dientes. Y los que lloran serán personas que no pasaron la prueba en el tribunal de Cristo, que son salvos, que tienen vida eterna. Pero si se presentaron ante el tribunal de Cristo con manchas y con arrugas en sus vestiduras, eso tocará resolverlo allá en ese fuego. Fuego para los que no son de Cristo, ese fuego los condenará. Pero para los que son de Cristo, ese fuego los purificará. Y estando en ese fuego, algunos llorarán y llorarán, y no habrá suficientes lágrimas para derramarlas, porque ellos reconocerán: Señor, Señor, yo sé que es justo que yo esté aquí, Señor. Y dice la Biblia que estarán ahí hasta que paguen el último cuadrante. No será por la eternidad, hasta que paguen el último cuadrante. En cambio, los otros, los que crujen los dientes, es una metáfora bíblica para hablar de la ira humana. ¿Cómo te atreves a enviarme a este lugar? Condenados y todo, y aún así renegarán de la justicia de Dios. Incrédulos, malvados, los que hicieron iniquidad. En el original no es los que hicieron iniquidad, sino la palabra es anomía, que significa sin ley. Personas que no caminaban de acuerdo a la ley de Dios son los que crujirán los dientes en ese horno de fuego. Pero el trigo será llevado al granero, a la nueva Jerusalén. Y por eso cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos conmemorando la muerte del Señor Jesús, que está en el pasado, porque hace 2000 años ocurrió eso. Y cuando tomamos el pan y tomamos la copa, estamos recordando ese evento del pasado, pero dice que esto debemos hacerlo hasta que Él venga. O sea que también es una afirmación de su venida. O sea que también es un ensayo para cuando el Señor venga, porque cuando el Señor regrese, establecerá su reino literal, milenial, teocrático sobre la tierra, y establecerá la nueva Jerusalén, ciudad esplendorosa, ciudad grande. El muro que antecede a la ciudad es un muro que mide 65 metros de alto. Está hecho de una piedra que se llama piedra de jaspe, que es una piedra de color rojo sangre. Las puertas, tendrá 3 puertas a cada lado, porque la ciudad será un cuadrado perfecto, mejor dicho, un cubo perfecto. Medirá 2200 kilómetros, vamos a decir, hacia el occidente, 2200 kilómetros hacia el sur, 2200 kilómetros hacia el oriente, 2200 kilómetros hacia el norte y 2200 kilómetros hacia arriba. Tendrá edificios descomunales, tendrá miles de niveles, tendrá plazas grandísimas, tendrá centros de acopio, centros de instrucción, porque tendremos que ser instruidos, preparados, entrenados para el reino eterno. El
milenio es un entrenamiento también para el reino eterno. La gran ciudad, la gran capital universal del reino de Dios es la Nueva Jerusalén, y una habitación te espera, una morada es para ti. El Señor Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Si no fuera así, yo ya les hubiera dicho: me voy a preparar lugar. Pero Él no se fue a preparar lugar porque ya muchas moradas hay. Si no fuera así, yo les hubiera dicho: me voy a preparar lugar. Bueno, aunque yo me fuera a preparar lugar, lo dice San Juan en el capítulo 14, los primeros versículos: aunque me fuera a preparar lugar, yo les prometo, vendré otra vez. Hay una mansión que te espera. Porque necesitamos, en nuestro nuevo cuerpo, ya no tendremos necesidad de alimento. Comeremos, pero no por necesidad, sino por deleite. Dormiremos, no por necesidad, por deleite. Porque ahorita es las dos cosas, ¿no? Necesidad y deleite. Allá no, ya la necesidad desaparece. Si vas a dormir, duermes un poquito por deleite. Necesitas tu habitación, necesitas tu intimidad con el Señor, porque la intimidad se seguirá teniendo cada uno íntimamente con el Señor. En toda la mitad de la ciudad habrá una inmensa plaza. Inmensa plaza. Vamos a verlo como un parque, como si fuera el paraíso otra vez en la tierra, en toda la mitad de esa ciudad, como el paraíso nuevamente, esplendorosos árboles, y ahí en medio de la ciudad estará el árbol de la vida. Y el árbol de la vida estará a un lado y al otro lado del río. ¿Cuál río? Un río que sale del trono de Dios. El trono de Dios y del Cordero estará en lo más alto de la ciudad. Lo más alto de la ciudad, allá en la cúspide, flotando, como si estuviera, ¿cómo se dice? Estuviera suspendido el trono de Dios en lo más alto, y desde el trono sale un río que es como de cristal, caerá en forma de cascada, igual que era en el Edén, allá cuando Dios puso a la primera pareja. Dice que del Edén, o sea del monte, salía un río y regaba todo el huerto. Bueno, este río va a caer y va a pasar por en medio de la autopista principal de la ciudad, que es una calle de oro, y ese río fluirá hacia las naciones, hacia afuera de la Nueva Jerusalén. Las hojas del árbol de la vida servirán para la sanidad de las naciones, porque habrá naciones que sobrevivirán a la gran tribulación, que no son de la iglesia, que no estarán dentro de la Nueva Jerusalén, estarán por fuera de la Nueva Jerusalén. Y si alguno de ellos se enferma en el milenio, y si alguno de ellos se hiere por allá trabajando, se corta, y para que no se infecte, entonces van por las hojas del árbol de la vida. Dice que es para la sanidad de las naciones. Y los frutos que va a dar el árbol de la vida, que dice que son 12 frutos que da, un fruto por mes, será para nosotros. El Señor promete: a los vencedores, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Nótese, en medio del paraíso de Dios. Ese paraíso ahora fue transportado a lo central de la Nueva Jerusalén. Y esa calle de oro por donde tú y yo vamos a caminar, ya no necesitaremos vehículos, motos, carros, camionetas, nada de eso es necesario. Y si tu suite queda por allá en el piso 1500 de uno de los edificios, no necesitas ascensor para llegar allá. Tú tienes un cuerpo transformado semejante al de Cristo. El Señor Jesús, después de resucitar, aparecía y desaparecía, aparecía y desaparecía, igual nosotros, porque la Biblia dice que seremos semejantes a Él, que Él transformará este cuerpo de humillación en uno semejante al de su resurrección. Lo dice Filipenses capítulo 3 versículo 21. Entonces, si necesitas subir al piso número 1500, con solo pensar aparecerás allá.
extraordinario, hermano. Si nosotros, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, miráramos nuestra herencia, si nosotros viviéramos por nuestra herencia, sería otra cosa nuestro vivir en Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento vieron de lejos, dice la Biblia en Hebreos 11. Ellos vieron de lejos, no lo pudieron ver físicamente. Lo verán, estarán allá con nosotros, claro que sí. Y dice la Biblia que algunos no aceptaron el rescate, que algunos de los profetas fueron aserrados. Y la historia nos cuenta que el profeta Isaías murió de esa manera. Lo colgaron de los pies, separados los pies, la cabeza para abajo. Un hombre de ese lado y otro hombre de este lado con una sierra, y empezaron a aserrarlo, a partirlo por la mitad. Cuando él estaba preso, la historia dice que alguien se ofreció a pagar el rescate para que lo sacaran de la cárcel, pero Isaías se negó, no aceptó el rescate. Hebreos capítulo 11 dice que aquellos que murieron aserrados no aceptaron el rescate para ganar mejor resurrección. ¿Y qué significa ganar mejor resurrección? Estas personas que murieron por la causa de Dios estarán esplendorosos más cerca del trono. Los edificios más centrales de la ciudad, que están más cerca del trono, son para aquellos que dieron sus vidas por el Señor. Los profetas, los apóstoles y todos aquellos que han muerto por Cristo. Y nosotros, pues, tal vez en un barrio de la periferia, allá de los barrios más lejitos, pero no importa, hermano. Estamos caminando por esa calle de oro. Aquí a veces uno no tiene ni para el pasaje. Ay, bendito sea el Señor. Pero allá caminaremos sobre las riquezas, el oro debajo de nuestros pies, hermano. A veces aquí se nos antoja por ahí un antojito. Ay, me gustaría comer tal cosa. No, pero muy caro. No hay para ir por allá. Pero no importa. Allá la mesa estará servida. Y la mesa, todos nosotros sentados allí, no importa qué posición nos toque, lo importante es estar ahí y ver allá en lo alto al Señor levantando la copa y escuchando su voz y diciendo: tomad, comed, porque esto es mi cuerpo que por vosotros fue partido. Tomad, bebed, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Estaremos en el cumplimiento de las cosas. Aquí mientras tanto, esta vida que estamos viviendo tiene muchos desafíos, tiene muchos problemas que enfrentar. Es tan tramposo el diablo que justo antes de venirnos para la iglesia o de camino en la iglesia se presenta una dificultad para dañar nuestra adoración a Dios. Es tan cochino el enemigo que quiere hacernos creer que nosotros también somos cizaña, que no vamos a dar fruto. Es tan puerco el enemigo que nos ha engañado durante mucho tiempo. Así que el mensaje de esta mañana se concluye de la siguiente manera: no eres cizaña. Tú eres un hijo del reino. Tú eres trigo. Tú darás fruto. Y cuando venga el tiempo de la cosecha, más vale que el Señor te encuentre encorvado. Más vale que el Señor te encuentre con harto fruto, porque Él te recogerá, te llevará a su granero y tú estarás en medio de los deleites eternos. Hermanos, no hay ciudad en este planeta. No hay ciudad, no nos alcanza la imaginación para saber cómo es esa ciudad hermosa y estar habitando ahí, hermanos queridos. Aquí algunos de nosotros toda la vida pagando arriendo. Otros hermanos tienen su propiedad, pero ni siquiera escrituras públicas. Allá no necesitamos. La escritura ya está hecha. La escritura ya está hecha en el reino de Dios. A veces nos afligimos: ay, Señor, esta pagadera de arriendo, qué pereza, Padre. Y los servicios nos los cobran y cada vez más caros. Y los impuestos. Y ya como que ser propietario no vale la pena, porque hay un impuesto al patrimonio. ¿Cómo le parece? Impuesto al patrimonio. Durante 25, 30 años usted está pagándole al gobierno lo que es suyo.
Pero allá no. Lo tuyo es tuyo. Ya está separado, ya está apartado. Ya tiene tu nombre ahí en la puerta de tu habitación. Nadie se va a meter con lo tuyo, tú no te vas a meter con lo de nadie. El amor de nosotros será perfeccionado aquí en la tierra, hermanos. Aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, todavía nuestro amor es preferencial. Sí. Yo puedo decirles a ustedes y decirlo con toda la verdad y toda la sinceridad delante del Señor, que no me deja mentir, y decirles: hermanos, yo los amo a ustedes, pero obviamente tengo preferencia por mi esposa y por mis hijos. No, después que me toca pagarle el arriendo a ellos y pagarle los servicios a ellos, yo no le pago el arriendo a usted, aunque lo amo. Y usted también trabaja por los suyos, y si le tocara dar la vida por los suyos, usted daría la vida por los suyos, ¿cierto? Claro. Pero allá el amor se perfeccionará. El amor será igual para todos. Ya no habrá preferencial. Aunque yo sepa que en vida estos fueron mis allegados, estos fueron mis seres queridos, mi amor hacia ellos será igual que mi amor hacia los demás, y el amor de todos los demás igual hacia mí. Será un ámbito tan perfecto de vida, la vida de Dios en nosotros. Y entenderemos a Dios. Aquí a veces a veces no, es que no lo entendemos. Muy difícil entender al Señor. Allá Él será todo en todos.